Laura Espinosa, una joven de 33 años, abogada de la Universidad del Rosario, falleció luego de hacerse un procedimiento quirúrgico. A pesar de la normativa por pandemia, Espinosa acudió a la clínica Mediport para realizarse una cirugía maxilofacial con el odontólogo David Martínez. Sin embargo, horas después de este procedimiento, Espinosa se complicó y ante la carencia de una cama UCI falleció ese mismo día. W Radio conoció dos audios de WhatsApp, uno enviado por Laura al médico Martínez, en el que manifiesta su preocupación por la pandemia y el oxígeno faltante en Bogotá. Escuchemos. No sé, tengo como miedo del paro por la cuestión de los insumos, el oxígeno. Veo que en muchas clínicas hace falta el oxígeno, etcétera. Entonces, quisiera que me contaras ustedes cómo están, cómo les ha ido con este tema, si han tenido problemas con proveedores, la clínica, qué tipo de garantía ese tipo de oxígenos y cosas puede dar en estos tiempos, o cómo están haciendo o cómo ven la situación. En un segundo audio, el médico le responde las dudas a Laura. Milau, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Milau, te quería comentar dos cositas. Nosotros estamos operando sin restricción los pacientes de cirugía ortognática, ¿listo? Sí hay mitos de que no hay oxígeno y demás, pero acuérdate que eso va directamente para las UCIs médicas. Nosotros no usamos oxígeno como tal complementario para tratamientos. Entonces, para serte sincero, la próxima semana tenemos dos cirugías como la tuya, mentoplastias, y en junio ya tenemos varios pacienticos agendados. Hasta el momento, Secretaría de Salud no ha parado las salas de cirugía. Le corta la carótida, es la entrada de irrigación al cerebro más fuerte que hay, y el daño cerebral, nos decía un prestigioso neurólogo colombiano, es a minutos. Lucha, ¿sabes? El cerebro sí puede tener mucha forma de combatir, pero es a minutos. Y Laura duró 8 horas sin asistencia. Teniendo un hospital al frente, o sea, eso es lo que más impotencia le genera a uno. Bienvenidos a Luchadores, este espacio en donde tratamos historias de vida edificantes que siempre dejan una lección de cómo tomar el toro por los cachos y asumir con mucha fuerza y con mucho positivismo los retos que nos pone la vida. El tema de hoy nos compete a todos. Es lo único cierto que tenemos en la vida y es la muerte. Y creo que nos hemos rajado la mayoría de los seres humanos en la forma de enfrentarla. Pero también estamos en un momento en que hay una serie de ayudas, de libros, de autores, de terapeutas que están ayudándonos a entender cómo asumir de una manera más tranquila la muerte. Por eso hoy nuestra invitada Ana Carlota Riaño nos va a contar cómo vivió esa transformación de un duelo por la muerte de una hija en circunstancias muy trágicas y lo convirtió en una oportunidad para enseñarle a otros a asumir ese reto con mucha más pausa, calma, resignación y, ¿por qué no?, positivismo. Ani, bienvenida y hablemos de ese punto de quiebre en su vida que es la muerte de Laurita. Lucha, muchas gracias por permitirnos estar aquí y realmente reencuadrar un poco la palabra muerte, porque desde ahí es que parte la luz para el que se va y para el que se queda. Usualmente, y es una creencia, que cuando se muere alguien, obviamente te enseñan que la muerte es oscura, sombría, de dolor, y por qué no entre más traigas ese pensamiento a ti de una forma dolorosa, aparentemente sanamos. Pero si te cuento una historia mejor, ¿cómo sería si te dieras cuenta que la muerte es un pacto de almas? Las personas, en el caso de nosotros, nuestra hija, Laura, en el cielo, levanta la manito y dice, quiero nacer en este hogar, con estos hermanos, y me voy a esta edad. Entonces ahí alejas un poco el dolor de ti, entendiendo que la muerte ya está pautada entre el alma que se va y nosotros que nos quedamos. Entonces, ¿por qué no reencuadrar la palabra muerte y entender que para el que se va a lucha es un paso de luz, de transformación? Pero ¿por qué no para los que nos quedamos? Igualmente lucha, es un paso de luz,
y de transformación dependiendo cómo tú controlas el dolor y el pensamiento acerca de la muerte. Y ahí viene el reto principal, porque uno no quiere que las personas se mueran porque hacen parte de su día a día, uno quiere conversar con ellas, uno quiere verlas, uno quiere abrazarlas, y cuando se transforman, cuando se mueren, pues uno asume que están con uno, que lo acompañan, uno les reza, le prende la velita, pero es muy duro enfrentar ese vacío. Lejos de imaginarnos que una cirugía que a Laura le dicen, no, se va a demorar 2 horas, la ves aún más fácil, 2 horas. Y lo que es escuchar el corazón. Un día antes de la cirugía, Ricardo le dice, no te operes. Un día antes, él vuelve y le insiste, y ella le dice, no, papá, pero sí es sencillísima. Ahí viene, ¿qué tanto los médicos realmente te cuentan en una cirugía aparentemente sencilla? ¿Qué tanto riesgo corres para que tú también pienses aún más profundo si la haces o no? Yo la llamo a las 10 de la noche. Literal, yo ya estaba acostada. Estamos hablando que Laura es una mujer ya con una edad. Y entonces yo dije... Ella tenía 35 años, ¿no? Sí. El momento de su muerte. Y entonces yo dije, yo una mamá, no, en COVID que no te dejan subir. Y la llamo, yo le digo, oye, ¿qué tal si nos encontramos a las 5:30 de la mañana y nos damos un abrazo antes de que entres a cirugía? ¿Qué tan importante, Lucha, es escuchar el corazón? Nos lo ponemos siempre y nos encanta su color. Y si tú escuchas tu corazón, ahí están una cantidad de ayudas para realmente entrar en esta etapa. Porque esa despedida de Laura, para su papá, para mí, su hermana Manuela, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de ir, fue definitivo. Porque nos cruzamos a las 5:30, nos dimos un abrazo que tal vez Luchi lo retomo acá, no es de esos abrazos que te guardan el corazón, que te marcan una huella. Y ella en esa despedida le dijo al papá varias veces que lo amaba, ¿no? Sí, mira, ella iba a cruzar la puerta del consultorio, se volvía y lo abrazaba y le decía, papá, te amo. Se devolvía y volvía y se volvía 3 veces, papá, te amo, papá. Y lo abrazó con tanta fuerza que digamos que esas son las cosas que uno agradece, escuchar el corazón. Usualmente la mente consciente te dice, no, pero de verdad me va a madrugar, si en 2 horas la vas a ver. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Fíjate, pues en 2 horas sí la vi, pero de manera distinta. Entonces los invito un poco para que esta experiencia de la muerte sea transformadora, Luchi, escuchar el corazón. Eso nos ayuda. En ese momento Lali se va, nosotros la íbamos a ver en 2 horas. Pasó toda la mañana, hora importante, y empezamos a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el médico a mentir, porque ahí también viene un tema muy grande de falta de ética de algunos médicos que no están comprometidos con la salud de su paciente, sino con su prestigio. Entonces, ¿qué pasa? Sí, le hacemos una llamada también a los médicos y les decimos, vengan, hay que operar con una alta conciencia, Luchi, porque es que resulta que tú no sabes, y en el caso de ese médico, Laura había decidido partir el día de esa cirugía. Si te encuentras con un alma que va a partir, dalo todo, en el sentido de entregar todo lo que sabes y no escatimar en un solo recurso. Y les empiezan a ocultar a ustedes el estado real de Laura, que Todo. para hacer breve el cuento, el médico maxilofacial, un cirujano, le corta la carótida. Y ella, pues... Le corta la carótida, es la entrada de irrigación al cerebro más fuerte que hay. Y el daño cerebral, nos decía un prestigioso neurólogo colombiano, es a minutos. Lucha, ¿sabes? El cerebro sí puede tener mucha forma de combatir, pero es a minutos. Y Laura duró 8 horas sin la asistencia. Teniendo un hospital al frente, o sea, eso es lo que más impotencia le genera a uno. Teniendo no solo, Lucha, hombre, cójala, álcela, golpee y diga, mire, necesito un neurólogo. Laura en el lugar donde estaba carecía de una ambulancia asistida. Ese día aprendí que habían ambulancias asistidas, pero además, Lucha, de una UCI. Entonces tú no puedes, ese es el tema, obviar que es que no eres Dios. Entonces si entregas todo, ¿qué quiere decir? Mira,
Laura, si te llega a pasar algo, yo tengo una unidad de cuidados intensivos esperándote. Entonces, alerta, si algo me pasa, necesito un neurólogo. ¿Tengo un neurólogo? Sí, necesito oxígeno, sí, ¿sabes? Entonces, sí me gustaría un poco que los médicos generaran aún más conciencia en el momento de llegar a una sala de cirugías y tener todo el equipo. La Liz no tuvo un neurólogo, no había una UCI, tampoco había una ambulancia. Y el médico finalmente no hizo nada para salvarla a ella y darle una oportunidad. Y llega al final del día cuando ustedes se enteran de que ella está más en manos de la muerte que en vida. Exactamente. Y en ese momento, Lucha, llegamos a volver a ver a Laura, sí, pero entonces llega a una clínica, la está esperando un neurocirujano, Laura vuelve a entrar en una anestesia, una cirugía de 3 horas, que es la descompresión cerebral para bajar el edema cerebral que había. Y es la primera imagen, Luchi, que le da un paso, que es una angiotac, donde literal Luchi, su parte derecha estaba oscura y su parte izquierda irrigada. Y es el momento en que vislumbras la oscuridad de la muerte. Bueno, ¿y cómo enfrenta Annie ese momento en que esta durísima prueba se convierte también en un aprendizaje para enfrentar la muerte con otros ojos? Durante ese tiempo que Laura estuvo entre esa partida, escuché mucho mi corazón y mi intuición. Esos fueron mis gallos guías en esos días de Laura. Y me senté un poco con el papá y los hermanos de Laura y les dije, venga, hay que dejarla ir si es lo que ella quiere. Eso es el amor incondicional, dejarte ir. Porque seguramente ella podría regresar. Entonces nos vamos al último día de Laura, donde nos dicen los neurólogos hay que hacerle una prueba. Ahí ya habían pasado 15 días más o menos. 7 días. 7 días. 7 días ella en un coma inducido, los neurólogos luchando, ya estaba alimentada por sonda. Y sabes, ellos obviamente decían, es una mujer joven, deportista, habla 3 idiomas, bueno, sabes, con todo el potencial para vivir. El día 7, ya ella sin ninguna, digamos, ya estaba arriba del coma, le hacen unas pruebas y la última prueba es una prueba de apnea, haz de cuenta de pelear con el respirador. No. En ese momento que el neurólogo estaba haciendo la prueba, nosotros estábamos en el otro lado. Ahí les enseño, ojo, con lo que seamos y cómo pensamos. Cuando yo le decía, respira, por favor, respira, respira, el director de la UCI de la clínica me dijo, un momento, mamá, quiero contarle, si Laura respira, ¿cómo viene? O en un síndrome del cancelamiento, que es quedarte presa en tu propio cuerpo, o como un vegetal. Y ahí les voy a contar. Es el primer paso para abrazar la muerte. Yo le dije, no respires, no respires. Vete tranquila. Vete, no respires, no vuelvas. Tú sueltas, ese es el amor incondicional y permites que la persona haga lo que tenga que hacer. Le dije, obviamente cuido a tu papá, a tus hermanos, pero así no vuelvas. Para mí, entonces vamos un poquito más a la luz, es un milagro. Es un milagro que sí, yo creo que ella se sentó en el cielo y dijo, bueno, si tengo estas 2 opciones de regresar, no voy a ser la Laura feliz, viajera, entusiasta, independiente, libre. Prefiero quedarme y verlos desde acá. Entonces inicia el regreso de Alice a casa y lo que acabas de decir, ¿cómo transformas ese sentimiento que tienes para poderla verla y sentirla? Solo está en otro plano y en un plano chiquitico, de una alta vibración, Luchi. Pero ellos se quedan aquí. El truco es no verlos desde el dolor, sino transformar ese dolor, Luchi. Y es ahí donde empiezo a seguir mi corazón y mi intuición. Sueño con Laura, entonces muchas veces tu mente consciente te dice, ay, ¿de verdad usted soñó? Sí, soñé con ella. Sueño con ella y decido hacer algo. ¿Cómo honras la memoria de esos seres que tanto amas, Luchi? Haciendo algo. En el caso de Laura, abogada, entonces hablamos de la palabra, la honestidad, la lealtad y la fuerza.
y bajo esos principios y el amor y las ganas de vivir y transformar la vida. Entonces digo, quiero hacer algo en honor a mi hija y empiezo a estudiar. Ahí está el punto. ¿Qué aprendes de la partida de alguien? Si la partida de la vida es una enseñanza, un dar y recibir. Al irse de ella, obviamente está el dolor, pero te deja la luz. En el caso de nuestra familia, yo dije, no, voy a hacer algo en honor a Laura. ¿Eso qué hace? Que ese sentimiento de dolor, Luchi, se transforme en luz. Y sanas. Cuando sanas, entiendes la enseñanza. Un poco en mi caso personal era, si yo te veo, quiero que tú te veas más. Amarse, verse y reconocerse. Son los 3 pilares que el ser humano, al enfrentar la muerte, puede abrazarlos desde la luz y decir, bueno, ¿qué quería esa persona cuando en el cielo pactamos que te ibas antes que yo? Ella quería que efectivamente existiera algo en este momento para transformar corazones y entender la palabra duelo y muerte. Y ahí viene también para Ani un proceso de aprendizaje personal y de ponerse al servicio de otras personas a través de un espacio que ella ha llamado, en honor a Laura, el Taller de Laura. Hablemos un poquito de ese tipo de encuentros, de espacios que has generado a partir de la muerte de Laura. Entonces, mucha gente me dice, ¿pero por qué el Taller de Laura? Claro, porque no es lo mismo el Taller de Carlota. Claro. No, ¿sabes? Porque es que ella es mi luz y mi inspiración y taller es la transformación de las personas, de tu vida y de tu camino de acuerdo a los aprendizajes que tienes en tu vida. Entonces, estudié durante 3 años programación neurolingüística de cómo nuestro cerebro está hecho de creencias, limitaciones y una cantidad de cosas y me he ido enriqueciendo leyendo libros. Generé el Taller de Laura, donde generé 7 talleres, Luchi, de nombres específicos donde tu alma se puede cautivar. Uno es el taller del duelo, reencontrarte con tu niño interior, reencontrarte con tu esencia, el taller del árbol genealógico y como varios aspectos generales de la vida de las personas. Y ese aprendizaje de entender que la muerte nos acompaña permanentemente, porque es lo único cierto que tenemos, ¿cómo te ha permitido relacionarte nuevamente, por ejemplo, con tu marido, con tus hijos, con la familia y con esas personas que van y te buscan y te dicen, Ani, estoy súper angustiada, ayúdame, por favor, ¿qué tengo que hacer? Mira, por ejemplo, número 1, escuchar tu corazón, es para mí y la intuición. Y durante esta partida de Laura, que llevamos 3 años ya, del regreso de ella a casa, mira, la magia es importante, porque la magia también te ayuda a sanar. En mi casa, a la hora de los almuerzos, cuando hay un almuerzo con mucha gente, está Shakira presente. Y la gente dirá, ¿pero por qué? Porque era la música que le gustaba a Laura. Si traes cosas que los traen, ellos llegan a ti. Pero además de si crees que te escuchan, ellos te escuchan. Entonces eso se vuelve sanador y terapéutico para todos. Entonces todos en la casa escuchan Shakira. Cuando hay una vela prendida es porque le digo, estás aquí con nosotros a través de tu luz y el lenguaje de mi corazón. Entonces, ¿ves? No dejo de sentir ni ver a Laura con los ojos del corazón. Y creo que eso ha sido importante para Ricardo y para el resto de los hermanos de Laura, transformar la muerte aquí cerquita, enlazada con mi corazón y tenerte cerca, hablarte, escucharte, prender una vela. Solo estás en un canal distinto para mí, para ella no, porque los que están arriba, que están muy cerquita de ti, sí te escuchan y te ven. Y cuando ocurren esas muertes trágicas que se hubieran podido evitar, como en el caso de Laura, también viene un proceso de rabia interna que en el caso específico de Laura se ha traducido en unas acciones legales contra el cirujano maxilofacial que la dejó en ese estado y que causó su muerte porque hubiera podido al menos socorrerla. Hablemos un poquito de esa parte, de cómo ustedes se enfrentaron como familia ese otro duelo que tiene que ver con las herramientas judiciales para llamar la atención de una persona que cometió este acto absolutamente descalificatorio. Digamos que lo que se quiere con este fin específico es
hago una campana de alerta hacia los médicos. Uno, ¿nos cuentas de verdad todo lo que nos va a pasar en una cirugía? Yo sí creo que si a Laura la sienten y le dicen, mira, pero es que además en tu cirugía pasa un paquete importante de acá, se me puede ir el bisturí y de pronto, ¿por qué no? Oye el Entonces, campanazo y digo, no, no quiero. exactamente. Entonces, un llamado de atención a los médicos como cuenten todo. No solo es el famoso consentimiento informado, no cuénteme todos los riesgos de mi cirugía. Entonces, cuando tú ves que hay un poco de negligencia médica, uno dice, yo quiero como papás que la historia que estamos viviendo sea un portal de luz para muchas personas, en este caso los médicos. Hombre, díganos la verdad, ¿sabes? En el caso de Laura, entonces cogimos esas herramientas jurídicas para darle a conocer a los públicos y decir, no, es que hay que tener conciencia en el momento de operar, Luchi. No es operar por ganar un poco de plata en un momento de la pandemia, es que hay una vida que te la puedes llevar opcionalmente, sí o no, dependiendo. Entonces, básicamente lo que queremos con este tema judicial es que no quede así y realmente que los médicos cojan conciencia en el momento de operar, que lo entreguen todo. Si este médico le da la atención a Laura, pero además le brinda todas las herramientas para salvar a Laura, pues no estaríamos en un proceso judicial porque quiere decir que lo diste todo y que puedes entender que esa alma había alzado la manito y había dicho, no, es que yo regreso a casa. En el caso de Laura, no, 8 horas sin la atención debida. Entonces, ese sinsabor es el que te dice, entonces venga, cuénteme en una forma judicial qué fue lo que le pasó a Laura. Bueno, y para finalizar, ¿qué es una o un luchador? Un luchador lucha es aquel que coge su vida en un momento circunstancial, en los momentos difíciles de la vida, retadores más, cambiamos esa palabra difícil, los momentos retadores de tu vida y dice, ¿qué voy a aprender? Cuando tú aprendes, porque tienes la fuerza para hacerlo, te vuelves un luchador, porque ya no es un enemigo, sino es un equipo a ti que te transforma, te llena de luz y te hace mejor persona.